Buenas tardes. Es martes de Ventana Política en su periódico digital Columnas de México. El 10º programa de la segunda temporada de este programa de discusión y análisis político en Coahuila. Transmitimos desde nuestro nuevo set de televisión digital, sito en la colonia República Oriente, en Saltillo, Coahuila, en las propias instalaciones del periódico Columnas de México. Para conducir el programa, saludo a mi compañero de todos los martes, el abogado y maestro Orestes Gómez Rodríguez. Buenas tardes. Saludes, Orestes. El de la voz, ingeniero Adrián Garza Pérez. El tema de la mesa de hoy, megadeuda de Coahuila, negocio de políticos y de banqueros. Como invitado especial, el diputado Rodolfo Walsh Aureoles. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, al contrario, muchas gracias por la invitación, muchas gracias. Rodolfo, hemos verificado los últimos programas después de las elecciones de hace 23 días, explicando los temas torales que conforman la herencia que Manolo Jiménez Salinas recibe o recibirá a partir del 1 de diciembre como gobernador constitucional de Coahuila. Hoy es gobernador electo. Hoy tenemos por 5 meses 2 gobernadores en Coahuila, como si fuera poco con el que tenemos. Pero luego del análisis de estos temas importantes como el de la megadeuda, le ofrecemos a Manolo Jiménez, desde Columnas de México, Orestes Gómez y yo, con nuestros invitados y en estas mesas de análisis y discusión, alternativas, opciones para el tipo de gobierno que Manolo decida ser. Porque bien sabemos que luego de las elecciones el poder es omnímodo, es autócrata y una sola persona decide todo en el poder ejecutivo de Coahuila, y ni qué digamos con la sumisión de los otros 2 poderes en lo general, porque hay excepciones muy relevantes como tú, Rodolfo, un diputado combativo, inteligente, preparado, que se mete a los temas, que los denuncia porque quiere Coahuila. Este es el tema que nos ocupa. Por este es adelante. ¿Cómo no? Sí, pues para que conozcan a nuestro invitado, me voy a permitir leer el currículum del licenciado Rodolfo Walsh. Él es abogado con maestría en Derecho y estudios especializados en Desarrollo Sostenible. Ha sido secretario del Ayuntamiento de Torreón, Coahuila, regidor del Ayuntamiento de Torreón y actualmente es diputado local. Bienvenido, Rodolfo, de nueva cuenta. Y como mencionaba Adrián, pues el análisis de esta deuda terrible que tenemos los coahuilenses, más que hablar del origen, me voy a permitir hablar de una denuncia que surgió allá por el 2011 en plena campaña de Rubén Moreira a la gobernatura, con un Humberto Moreira en el PRI nacional y con un gobernador sustituto como era Jorge Torres López. Así es. Hubo un momento en el cual se estaba luchando por la carrera presidencial y se supone que un grupo de analistas mencionan esta teoría en el sentido de que Humberto Moreira tomó partido para apoyar a Peña Nieto, excluyendo de una forma muy grosera las opciones que tenía Manlio Fabio Beltrones. Del grupo político de Manlio Fabio estaban 2 coahuilenses, uno de ellos Guadiana, otro de ellos Alejandro Gutiérrez,
y fueron los que hicieron la primera denuncia de la existencia de un adeudo a través de un desplegado en el periódico o en varios periódicos de 34 mil millones de pesos, si mal no recuerdo en ese tiempo. La respuesta por parte de Humberto Moreira originalmente era de que había una deuda de 7 mil millones de pesos. El gobernador del estado, recuerdo en ese entonces, mencionó que no le habían dejado ningún adeudo. Y ahí estamos entrando a la plataforma de la denuncia de que existía una deuda. Así es. Pero para conocer más acerca del origen y destino de esa deuda pública, porque pues todo empréstito tiene que tener un destino, ¿nos pudieran mencionar de la evolución del 2005 a la fecha? ¿Cuáles son tus apuntes? ¿Qué es lo que nos pudieran mencionar acerca de ese atropello? Bueno, vamos a hablar rápidamente sobre el origen de la deuda, que de alguna manera es un tema que se ha discutido mucho, se ha hablado mucho, aunque por desgracia no todos los coahuilenses o muchos coahuilenses no saben realmente de qué se trató este tema de la deuda y sobre todo de qué se trata actualmente, porque a mí me da realmente mucha tristeza cuando oigo gente decir que la deuda no le afecta, que la deuda ya es un tema del pasado, que la deuda ya no nos afecta a los coahuilenses como a los ciudadanos o a los ciudadanos de Coahuila, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar rápidamente sobre el origen. Enrique Martínez y Martínez sale de gobernador y deja una deuda pública bancaria de 0 pesos, bancaria. Había una deuda con proveedores, había una deuda de algunos pasivos no bancarios, que de alguna manera es normal entre un cambio de gobierno y otro. Eran como 800, 900 millones de pesos, se les debía a algunos proveedores, insisto, es algo normal dentro de una administración pública. Cuando hay un cambio de gobierno, bueno, pues hay pagos que se quedaron pendientes porque no estaban vencidos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no había deuda bancaria, o sea, no le habían pedido dinero prestado a los bancos. Entonces entra Humberto Moreira con una deuda bancaria de 0 pesos. Y aquí es la cuestión interesante del gobierno de Humberto Moreira fue el boom que se dio con el tema petrolero, en donde el gobierno federal esos recursos los suelta y los manda a los estados. Entonces, el presupuesto que Enrique Martínez dejó en su último año, que era por ahí de 15 mil, 16 mil millones de pesos, prácticamente se va a los 25 mil millones de pesos, un poquito más, anuales, estamos hablando anuales, con Humberto Moreira. O sea, había un flujo de dinero muy importante para el gobierno de Humberto Moreira que no tuvo en su momento el gobierno anterior. Y eso pues le daba un margen de maniobra financiero muy, muy amplio, porque además eran recursos que no venían etiquetados, que los gobiernos estatales, no nada más el de Coahuila, los de todo México, podían manejarlos prácticamente a su discreción y con muy pocos candados. Entonces de ahí viene una situación importante que el gobierno de Humberto Moreira, lo primero que hay que recalcar es que no tenía necesidad de pedir dinero prestado para su proyecto de gobierno. ¿Dónde está lo curioso para irnos al final de su gobierno? Humberto Moreira presenta su 5º informe de gobierno, recuerdo muy bien, en la ciudad de Torreón, Coahuila, en un lugar que se llama el Coliseo Centenario, allá en Torreón, Coahuila, donde están presentes todos los gobernadores priistas de aquella época, que no recuerdo si eran 15, 16, 17, pero eran bastantes. Entre ellos está Enrique Peña Nieto, en ese momento gobernador del Estado de México. En ese momento Humberto Moreira presenta su informe de gobierno y a los pocos días pide licencia a la gubernatura para irse a presidir el PRI, a buscar presidir el PRI, cosa que finalmente logró. Cuando Humberto Moreira pide licencia, la deuda en ese momento, hoy sabemos, era de aproximadamente 15 mil millones de pesos. Y aquí viene lo interesante. Humberto Moreira se va al PRI, precisamente para apuntalar la campaña de Peña Nieto, para lograr que Peña Nieto fuera candidato del PRI. Y cuando Humberto Moreira pide licencia, la deuda misteriosamente se duplica. Se duplica para pasar de 15 mil millones de pesos a casi 36 mil millones de pesos. Esos más de 15 mil millones de pesos se pidieron en el último año de la gestión de Humberto Moreira, que ya no estaba él al frente, pero dejó a quien era prácticamente su tesorero, de alguna manera su brazo derecho en temas financieros, que era Jorge Torres, y ahí es donde viene el grueso de la deuda.
Y esos 15, más de 15 mil millones de pesos, al día de hoy, nadie ha podido explicar en qué se usaron. Es decir, los primeros 15 mil millones de pesos que Humberto Moreira pidió en la primera mitad en los primeros 5 años de su gobierno, están de alguna manera explicados, no quiere decir que justificados, pero sí tienen una explicación razonable de decir, bueno, se hizo esto, se hizo aquello, ¿verdad? Los otros más de 15 mil millones de pesos, no hay una explicación que no lo ha podido dar ni la Auditoría Superior del Estado, ni la Auditoría Superior de la Federación. Por supuesto, el gobierno de Coahuila no tiene ninguna explicación al respecto y están literalmente perdidos. ¿Cuál es la explicación lógica que todo el mundo dice? Pues ese dinero se fue a la campaña del PRI, se fue primero a apuntalar el que Humberto Moreira pudiera llegar a la presidencia del PRI, se fue a financiar su campaña de alguna manera para ser presidente del PRI, y luego se fueron como un compromiso que hizo él con Enrique Peña Nieto de que de llegar al PRI lo iba a apoyar para que fuera el presidente, el candidato a presidente y eventualmente el presidente, y obviamente pues un flujo de dinero importante que seguramente salió de Coahuila para ese proyecto político. Es la única explicación razonable ante la ausencia de una explicación. Y entrando a los temas ahorita del próximo gobernador, de Manolo Jiménez, de una manera propositiva, creo que ese es uno de los grandes pendientes con los que él pudiera empezar. Explicarnos total y absolutamente con claridad el destino de ese dinero. Y si se utilizó para financiar al PRI en su momento, creo que sería un acierto grandísimo del próximo gobernador decirlo con toda claridad. A ver, este dinero salió de Coahuila y se usó para esta finalidad. Destrabar en cierto momento ese blindaje que tiene los documentos de la deuda a través del ICAI. Esa es una muy buena observación. El blindaje que existe se termina el año que entra. Creo, no recuerdo el mes, no sé si en agosto, creo que por ahí, creo que por agosto, pero en fin, el mes es lo de menos. El año que entra por ley se le quita el blindaje que el gobierno de Coahuila le dio a la deuda para decir esto es un secreto de Estado y que hasta la fecha se mantiene como secreto de Estado. El año que entra se acaba ese blindaje. Ahí hay una oportunidad de oro para el próximo gobernador de decir esto se abre, porque también puede tomar la opción de decir no, sigue siendo un secreto, lo cual pudiera ser impugnable, pudiera ser muchas cosas, pero en fin, si él toma esa decisión, estaría mandando el mensaje muy claro de cuál va a ser su línea respecto a los gobiernos anteriores y respecto al fraude que se cometió en Coahuila. Y yo siempre lo he dicho, hay gente que me dice, bueno, es que ya prescribieron muchos de los delitos que se pudieron haber cometido, y efectivamente ya muchos seguramente ya están prescritos. Lo importante es tener una verdad histórica para Coahuila, que los coahuilenses sepamos, a ver, el origen de la deuda fue y el dinero se utilizó para esto. Y políticamente eso le daría al próximo gobernador un blindaje para él, político, le daría un desmarque automático de lo que se hizo en el pasado, dejar claro lo que él dijo en uno de los debates, el moreirato ya se acabó. Ahí vamos a ver si realmente el moreirato ya se acabó o si el moreirato sigue influyendo para que la verdad no se sepa en Manolo tiene una oportunidad de oro para deslindarse del moreirato. Totalmente. Para poner una huella personal. Así es. Para ver hacia el futuro y no solo hacia el sexenio. Así es. Totalmente tiene esa transparencia de la deuda sería un tema importante. Tiene la oportunidad de decir, este fraude que se cometió en Coahuila, yo no tuve nada que ver, yo no lo defiendo, yo no lo protejo y no soy parte de eso. Y así lo entiendo. Y así lo entiendo. Aquí está la información para el que la quiera revisar, el que la quiera ver. Estos son los documentos que estuvieron secretos durante más de 10 años, van a ser 13 años el año que entra, que están esos documentos de manera secreta, y Manolo puede decir, aquí está la información, coahuilenses, revísenla y búsquenla, y al que quieren señalar, señálenlo. No soy yo, no fui yo no tengo nada que ver en eso. Entonces, ahí hay una oportunidad muy importante para el próximo gobernador, insisto. Él en sus discursos de la campaña lo decía, y el moreirato ya se acabó. No existe el moreirato ya en Coahuila. Vamos a ver si es cierto. Y sería un acto muy sencillo, porque simplemente sigo el destino de lo que determinó el ICAI. Así es. Y que se abran los archivos. Un acto sencillo, Orestes, desde el punto de vista financiero, de explicar las cosas. Políticamente muy complicado, bueno, exactamente. Porque sería romper con tu presente o con tu futuro y abriendo el pasado. Total, mira, yo cuando tomé posesión como diputado... bajando el cerrojo y explicándolo, y ya se acabó ese tema, ¿verdad? Efectivamente, fíjate, yo cuando tomé posesión como diputado, van a ser ya 3 años, ahora el 1 de enero,
Cuando tomé la palabra y fijé el posicionamiento, estaba ahí presente el actual gobernador, y se lo dije con mucho respeto, le dije, usted tiene la oportunidad histórica en este momento de desmarcarse de quienes lo llevaron a la gobernatura. Porque sí, de alguna manera el actual gobernador no podía negar que su origen y la silla se la debía a los Moreira. Él no lo podía negar. Ajá. Él no lo podía negar. Pero ya después yo le dije, ya después de 3 años que tienes sentado en la silla, tienes la oportunidad ahorita de hacer el desmarque, de decir, ok, está bien, yo fui parte de este ¿Cómo grupo se les político. olvida, verdad, que los gobernadores traen a los gobernadores? Pues sí, ¿Quién algunas se veces... acuerda que el padrino de los Moreira a querer y no es Enrique Martínez? Pues sí, Y que trajo a Humberto Moreira y lo dejó en el poder, y eran unos Kleenex que donde jalabas uno se venía el otro, y ahí estamos todavía atorados en ese tema. Ya estamos todavía jalando Kleenex, Luego de ¿verdad? 18 años. Pero tenemos una oportunidad histórica porque además tenemos un gobernador que llega con una legitimidad electoral. Miguel Riquelme en su momento no llegó con una legitimidad electoral, al contrario. Gana por 1% ayudado. Gana por un 1%, realmente donde hay una elección Donde que perdió por 5 o por 8. yo sigo insistiendo que esa elección se la robaron, entonces, pero bueno, finalmente llegó, pero él llegó con un lastre electoral. Anaya como haya sido, ¿cómo dice el dicho? Haya sido como haya sido. Anaya, yo pensé que estaba equivocado. Memo jugó un rol ahí. Ah, bueno, definitivamente. Pero bueno, ese Anaya definitivamente. Él en su Anaya momento, como haya sido. él en su momento se dejó perder. Esa es la teoría que muchos tenemos. Pero bueno, finalmente Por sucedieron las cosas. 90 millones de razones, ¿verdad? El actual, O un rancho en Durango. Pero bueno, el actual gobernador Manolo Jiménez, o el actual gobernador electo Manolo Jiménez, no trae ese lastre electoral. Él trae una legitimidad electoral absoluta. Más del 50% de los votos lo legitima electoralmente. Que hubo sociedades en la campaña, por supuesto que la hubo, que hubo cosas que no debieron de hacer. Pues yo fui candidato, yo lo vi, yo lo viví, despensas repartiéndose en domicilios particulares, etcétera, la etcétera. pachería estuvo peor que nunca. Peor que nunca. Pero ganó. Pero bueno, finalmente sacó el 53% de los votos, o el 54% de los votos, a diferencia del actual gobernador que prácticamente ganó por nada, ¿verdad? Por un aire, ¿no? Entonces, Pero volviendo a Manolo, sí tiene un compromiso social. eso le da legitimidad, Si pero él no pero le da. entiende que ese 53%, otra vez, haya sido como haya sido, lo enfrenta a una sociedad dividida, que se conformó porque decidió el perdón para no darle el apoyo a López Obrador y Así a es. otras cosas. Eso no quiere decir que Manolo no tenga que enfrentar el juicio social dentro de 6 años, y uno muy severo. Y si por su edad tiene inquietudes políticas, debería pensar seriamente lo que propones. Sí, De sí. abrir la deuda, aclararla y bajar el cerrojo. Porque mira, él tendría que enfrentar 2 realidades, que son una trampa. Si pagas la deuda, que urge que se pague, con más dinero público salvarías el fraude, Moreira. Pero si no la pagas, la entidad sería ahogada, seguiría ahogada, sin obra pública, con las participaciones federales comprometidas, y etcétera. Es una trampa y tiene que escoger un camino. Así Ojalá es. que el camino no sea, ya la reestructuró Riquelme, y así que se quede, y se va a pagar a 25 años, y yo me voy a poner a hacer muchas obras muy bonitas. Y al fin de cuentas, mi lema de ir para adelante, pues lo estoy siguiendo, ¿no? O sea, en esa tesitura. Sí, pero Que hay sería muy maneras de ir cómoda, para adelante, ¿verdad? ¿verdad? Hay maneras de ir para adelante. Claro. Puedes ir para adelante arrastrando un bulto que traes atrás, o puedes decir, yo suelto este bulto, ¿verdad? Y voy para adelante. ¿Vas a cargar la esta mochila llena de ¿verdad? ladrillos o la vas a bajar? Hay maneras de ir para adelante, exactamente. O sea, ese lema que él dio, y sobre todo yo me baso mucho en su frase, que yo estaba ahí presente, yo estaba en el teatro, yo lo escuché cuando dijo, el moreirato en Coahuila ya no existe, es un mito. Entonces él tiene la oportunidad de decir, efectivamente, el moreirato Hechos son razones. ya no existe, y aquí están las pruebas de que ya no existe, y yo me deslindo de este bulto con el que vengo cargando, porque en los debates se lo achacaban. Tú eres parte del mismo moreirato y vas a ser parte de lo mismo. Tienes la oportunidad de deslindarse y decir, no es cierto, aquí están las pruebas. Y yo coincido en una cosa, jurídica y financieramente no tiene que hacer nada más que dejar que las cosas sigan su curso. La otra opción es que él intervenga para modificar el curso natural de las cosas, que es que se abra la información. Que si él interviene, entonces va a mandar un mensaje muy claro, como lo va a mandar si no interviene, ¿verdad? Va a decir, ahí está, la información ahí está, ¿verdad? Vamos a tener que ir a un corte, Rodolfo ya viene el primero, pero tenemos que regresar con el origen de la deuda.
sin perder de vista el dinero que apareció en paraísos fiscales. Claro. No solo se financió la campaña de Peña Nieto y otras campañas y las propias, hubo desviación importante de recursos de cuentas particulares de los Moreira y familiares. Claro. En un minuto regresamos. Estamos en el martes de Ventana Política en Columnas de México, hablando del tema de la megadeuda de Coahuila como negocio de políticos y de banqueros. Nuestro invitado, el diputado Rodolfo Walsh, nos explicaba el origen de la deuda. Hablábamos de que luego aparecieron las notas de dinero en paraísos fiscales. Sí, bueno, efectivamente, ¿verdad? Y creo que a lo mejor ahí omití decir una cosa muy importante, me fui por el tema político de cómo se financió la campaña de Peña Nieto desde Coahuila, pero por supuesto que también hubo un saqueo brutal por parte de quienes eran funcionarios públicos en ese momento, Humberto Moreira, Jorge Torres, Javier Villarreal, y muchos otros que incluso hoy en día siguen en la palestra política activamente aquí en Coahuila, que eran parte de esa camarilla. Y lo digo sin ningún tinte partidario, incluyendo al actual gobernador, ¿verdad? Que él por eso no pudo deslindarse de ese fraude, porque él era parte y era beneficiario. ¿Por qué era parte, Riquelme? Porque él se benefició del fraude. Igual que Rubén Moreira se beneficiaron del fraude. O sea, ellos no pueden decir no sabíamos lo que pasó. Como creo que sí lo puede decir el actual gobernador. Él sí puede decir, a ver, yo ni estaba, yo ni sabía, yo nunca supe, yo estoy recibiendo esto de lo cual yo no participé. El gobernador Rubén Moreira y el actual gobernador sí sabían, sí participaron y sí se beneficiaron de ese fraude que se cometió en Coahuila, ¿verdad? Entonces ellos no pueden desligarse por eso. Y esa es parte de la oportunidad histórica. Pero por supuesto que hubo un fraude que se cometió en Coahuila en aquellos tiempos. Y el fraude se sigue cometiendo hoy en día, la deuda ya es un negocio, pero bueno, a lo mejor eso va a ser el siguiente análisis que vamos a hacer. Yo solo dejaría el dato de que imaginemos el tamaño del fraude, del peculado, que es el término jurídico por el que se persigue el robo del dinero de las tesorerías. Solo uno de los empleados, Javier Villarreal, se lleva tanto dinero personal a Texas que con una apretadita que le dieron regresó 5,000 millones de pesos a una corte en Corpus Christi. Nomás para que imaginemos el tamaño del boquete. Y ese es nada más el dinero que estaba en Estados Unidos o que se trianguló vía Estados Unidos, porque se han detectado cuentas en otros paraísos fiscales, europeos, la mayoría, en Europa, ¿cómo se llama? En el Caribe se han detectado varios, las Caimán, las Islas Caimán, que también están relacionados con la deuda de Coahuila y con el desfalco en Coahuila, y que no necesariamente pasaron por los Estados Unidos, ¿verdad? Que es la parte que por cuentas americanas que no cuentas cuidaron americanas. El pequeño detalle. Exactamente, allá ellos lo que pasaron por Estados Unidos pues es lo que le incautaron, pero efectivamente a un solo funcionario, que además era un funcionario jerárquicamente hablando de tercer nivel. Estaba el gobernador, estaba el secretario de Finanzas y estaba él como director del sistema de administración tributaria que había en aquel momento, ¿verdad? El SAT. Era un funcionario de tercer nivel, muy importante en la jerarquía, pero no perdamos de vista que de tercer nivel. No lo pudo haber hecho cuando menos, y los otros dos no estaban al tanto y no participaron ¿verdad? Y que como Morraya regresa 5,000 millones, pues ¿cuánto se llevó solo él? Efectivamente, ¿verdad? Y curiosamente, fíjate, también Jorge Torres López, sentenciado en Estados Unidos, y hoy vive tranquilamente aquí en Saltillo, nadie lo molesta, nadie le dice nada. Habiendo lo que declarado que se lavaba dinero en la tesorería del Estado. Habiéndose declarado culpable en una corte de los Estados Unidos
por lavado de dinero, por una serie de delitos, y todos relacionados con Coahuila, porque nunca dijo este dinero me lo robó en Estados Unidos. Él literalmente reconoció, este dinero viene de cuando yo fui gobernador sustituto, y este dinero lo obtuve indebidamente siendo gobernador sustituto, ¿verdad? Y luego me lo llevé a Estados Unidos. Y luego lavaba dinero. Y luego lavó dinero a Estados Unidos. Estamos hablando Se declaró culpable. Y aquí en Coahuila regresó, y ahí está. Tranquilamente, nadie le dice nada por el dinero que ya se robó. Villarreal y Torres pagaron por los Moreira. Y Villarreal y Torres pagaron como Moreira. Moreira. Qué cómodo. Y el otro Moreira pues dice que vive de hacer mermeladas allá en... Sí, de hacer cajeta. de hacer cajeta. Después de que aquí vino a hacer cajeta el estado de Coahuila, ¿verdad? Pero bueno, en fin, esos son los orígenes de la deuda y ese es el lastre que venimos arrastrando hasta hoy en día. Si me lo permiten, podemos pasar a lo actual. Entonces, no, claro. De 2005 a 2011, de 0 a 36 Hay 36 mil millones de pesos. A 36 mil millones de pesos. Estamos en este Magia. Bueno, y luego viene la segunda parte de la magia. Reciben los siguientes gobernadores un problemón financiero que lo supieron convertir en un negocio personal para ellos, ¿verdad? ¿Por qué? A ver, es muy sencillo. En el 2011 debíamos 36 mil millones de pesos. Hoy en día debemos 36 mil millones de pesos. Ah, caray. Pero entonces uno dice, de 2011 a 2023 no hemos pagado nada. No, hemos pagado 40 mil millones de pesos. 40 mil millones de pesos. Pero seguimos debiendo los mismos 36 mil millones de pesos. Y mucha gente me dice, efectivamente es que son intereses. Ah, caray, bueno, está bien. Muchos de nosotros, o creo que casi todos, hemos tenido un crédito bancario, automotriz o en alguna tienda departamental. Si tú debes 1,000 pesos y ya pagaste 1,200 pesos, yo estoy de acuerdo en que sigas debiendo 300, 400, 500 pesos de tu deuda original, pero no los mismos 1,000 pesos. No los mismos 1,000 pesos, eso es imposible. Eso no tiene lógica financiera, lógica jurídica, no tiene lógica de ningún tipo. ¿Salvo qué? Salvo que es un fraude. Sigas pidiendo. No, pero no hubo créditos nuevos. Que a la hora que reestructuras pides más dinero para el Estado y que te embolses con los banqueros otro tanto. ¿Dónde está el truco? ¿En dónde está el truco? El truco está efectivamente en las reestructuras y los refinanciamientos que hacen. ¿Qué es lo que hacen ellos? Dicen, a ver, Coahuila debía originalmente 36 mil millones de pesos a un plazo, creo que eran de 20 años. ¿Sí? Algo por ahí era el plazo, no me acuerdo si 15 o 20 años. Pero bueno, había un plazo determinado. ¿Qué hicieron los siguientes dos gobernadores? Se sentaron con los bancos y les dijeron, no, mira, yo te voy a permitir que sigas haciendo negocio con Coahuila. En vez de que sea a 15 o a 20 años, vamos a aventarla otros 15, otros 20 años, para que se conviertan en 30. ¿A cambio de qué? Tú haces negocio y también permíteme a mí hacer negocio. ¿Sí? Ese es el fraude de la megadeuda, por eso no baja. Yo se los dije en el Congreso, por eso a ustedes no les conviene que se acabe la deuda. Ya no les conviene. Lo que era un problema financiero, ahora es un gran negocio para ellos. Y no es casualidad que el permiso de reestructurar la deuda lo estén haciendo después de las elecciones. Después de las elecciones, se esperaron. La propuesta, la iniciativa, la teníamos desde el mes de abril. Creo que llegó en abril, a principios de abril o a finales de marzo. Llegó la iniciativa. Y se le canalizó una semana después de que pasó el proceso electoral. Eso no es casualidad, porque esto es un fraude, esto es un negocio. Es la manera en que el gobierno encontró para hacerse ricos. Antes se decía, bueno, hacen una obra y se llevan un porcentaje para los del gobierno, cosa que no está bien, por supuesto, ¿verdad? Pero cuando menos hacían una obra, ahora ni siquiera tienen que hacer una obra, ni siquiera tienen que hacer licitar, quítate de licitaciones y que se le hicieron bien y que si el puente se cayó o no se cayó como pasó en Torreón. No, aquí ya no, ya ni siquiera se siente con un banco, oye, no te preocupes, yo te aviento otros 15 años para que tú sigas haciendo negocio, ¿cuánto me vas a dar? Tanto. Y ahí está el negocio. ¿Pudiera ser para las dos partes. que esta última renegociación sería un pago sexenal? Por supuesto, por supuesto. A ver, esta es la segunda renegociación de este Vulgo sexenio. año de Hidalgo. Por supuesto, pero no es de ninguna manera casualidad que lo estén pidiendo ahorita, al cuarto para las 12, cuando ya se van. Cuando ya se van. Aquí lo que me queda a mí por ver, y espero, y ahí también estamos esperando ver la postura que toma el gobernador electo, ¿verdad? Decir, a ver, espérense tantito, ¿qué van a hacer? ¿Qué me van a dejar? ¿En qué condiciones me van a dejar el Estado? ¿Me van a dejar cargando una deuda? Miren, yo no puedo entender, tenemos un año con las tasas de interés que no han dejado de subir. Un año, o más de un año.
A nivel mundial y por supuesto en México, la tasa de interés pasó de ser del 5 o 6% al 11% que está actualmente. Casi se duplica. Y en un escenario de tasas de intereses altas, ¿tú quieres ir a refinanciar un crédito? O sea, no me hace lógica. Que, digo, es lógico cuando dices, oye, pues estoy pagando una tasa del 11%, pero resulta que la tasa ya bajó. Bueno, eso me hace lógica que te sientes a negociar con los bancos. Pero si la tasa de interés va a la alza y tú vas y pides una renegociación y le estás pidiendo al banco, bájame la tasa de interés, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Porque el banco va a decir, a ver, yo vengo a hacer negocio, ¿verdad? A mí no me involucres con cuestiones políticas. Yo vengo a hacer negocio y los bancos son un negocio. ¿Tú me quieres que te baje la tasa de interés? ¿Qué me vas a dar a cambio de que te baje la tasa de interés? Si es que sucede así. Porque yo todavía tengo mis dudas que baje la tasa de interés. A ver si es cierto que lo hacen, ¿verdad? Entonces, esto del refinanciamiento es un gran negocio para los gobiernos. Por eso no les acaba. Es la tercera que llevamos. Rubén Moreira hizo una. Miguel Riquelme ya hizo una. Y ahorita está buscando un cuarto para las 12 antes de irse, antes de que se acabe su sexenio. Está buscando su segunda renegociación en este sexenio, que sería la tercera renegociación que sufrimos los coahuilenses. ¿Qué hemos logrado los coahuilenses? Nada. Que sigamos debiendo 36,000 millones de pesos, mismitos que debíamos hace 12 años, exactamente los mismos que debíamos hace 12 años, pero habiendo pagado ya 40,000 millones de pesos. No le hemos bajado un centavo a la deuda de Coahuila, porque es un negocio. Y aparte, pues esa desconfianza del gobierno federal en situar recursos para Coahuila, porque se lo van a gastar o se lo van a, desaparecer, ¿verdad? Pues el gobierno de Coahuila dice, oye, pues ¿para qué quieres más dinero? Yo se los digo a los de la bancada del PRI a cada rato, cuando dicen, pedimos al gobierno de federal que mande más dinero para Coahuila. Les digo, perfecto, vamos a pedírselo. ¿Y qué le vamos a hacer a ese dinero? ¿Para qué lo quiere? ¿Para robárselo? Pues no, porque no hay, el único antecedente que tenemos en Coahuila es que todo lo que llega se lo roban. Y eso es literal, están las pruebas, están los documentos. Hay dinero que llegó, por ejemplo, allá a Torreón para un programa de agua potable, para quitarle el arsénico al agua, se lo robaron. Se lo robaron el dinero que era para quitarle el arsénico al agua potable en Torreón. Y está documentado y está probado. ¿Y qué pasa? No pasa absolutamente nada. Y al fin de cuentas, el hecho de no tener esos recursos, pues significa que no hay desarrollo, no hay infraestructura y no hay obras. Mira, ahorita decía yo al principio, hay gente que me da mucha tristeza que me dice, bueno, pues es que sí es cierto, la deuda es un fraude, se robaron el dinero, pero ¿a mí qué? A mí no me perjudica. Le digo, a ver, ¿tú dónde vives? No, pues ¿qué tal colonia? Ok. ¿Cómo está de agua en tu colonia? ¿Hay agua? No, pues no hay agua. ¿Y el drenaje? No, pues el drenaje se tapa cada rato. Ok. ¿La plaza pública, el parque público de tu colonia en qué condiciones está? No, pues está olvidado. Bueno, sepan ustedes que nos gastamos 15 millones de pesos diarios, 15 millones de pesos todos los días en pagar deuda, en pagar intereses de la deuda. Ayer pagamos 15 millones de pesos, hoy vamos a pagar 15 millones de pesos, mañana vamos a pagar 15 millones de pesos y nos faltan 25 años más, conforme a lo que acaban de autorizar, de pagar 15 millones de pesos todos los días. Sí te debería interesar, por supuesto, ¿verdad? Por eso no hay agua, por eso no arreglan el drenaje, por eso no arreglan las plazas públicas, por eso las calles están destrozadas en todo Coahuila con el pavimento destrozado, porque no hay dinero, porque todo se destina a pagar el fraude de la deuda. Entonces, bueno, simplemente este año vamos a destinar 6,700 millones de pesos a pago de deuda y vamos a destinar 3,500 millones de pesos para obra pública. Ahí está el balance, más el doble, casi el doble del dinero que es para la obra, es para pagar los intereses de la megadeuda, porque es un fraude. Insisto, el gobierno ya tomó una posición muy cómoda, pues ya ni siquiera tengo que preocuparme por hacer obras, ya ni siquiera tengo que preocuparme por justificar si están bien o no. Simplemente me siento con un banquero y hacemos un negocio aquí en la mesa. Y es todo. Yo quisiera hacer algunas preguntas que dejo en la mesa para contestarlas y luego poder juntos ir al último bloque, que son las propuestas que le haríamos a Manolo Jiménez, de las que dimos un esbozo, pero no hemos concretado, para de nuevo situarnos en lo que heredó el gobierno que entra, cómo hereda Manolo Jiménez y qué respuesta tendrá hacia la sociedad su oferta de gobierno. Concretamente, megadeuda en Coahuila es corrupción. Totalmente. No hay otra manera de llamarle. Es corrupción, es un fraude, es un robo, ¿verdad? Yo lo dije en el Congreso la semana pasada. A ver, esto de la renegociación es un fraude y está demostrado que es un fraude, ¿verdad? Reestructuras,
negocio ilícito igual a engaño social. Totalmente, totalmente. Es un negocio, lo único que le quitaría es lo ilícito, porque desgraciadamente es un fraude ilícito. O sea, no es ilegal que el gobierno se siente a negociar con los bancos. Tiene el derecho de hacerlo, tiene la facultad de hacerlo. El problema está en la negociación de fondo, ¿verdad? Y ahí ellos encontraron esa ventana en donde legalmente están en la raya, pero no están cruzando hacia lo ilícito, pero sí están cometiendo un fraude al pueblo de Coahuila. Sí le están quitando al pueblo de Coahuila el dinero que es para su desarrollo y lo están destinando a cometer un fraude, ¿verdad? Año de Hidalgo igual a Riquelme Ladrón. Año de Hidalgo, yo no sé si Riquelme o no Riquelme, vamos a suponer, él es el jefe del gobierno, él tendría que saberlo. Él no puede decir, como lo quiso decir en su momento Humberto Moreira, es que yo no sabía, es que yo no supe, es que me engañaron. No es cierto. ¿Cómo dice el dicho completo? Año de Hidalgo, chifle a su madre el que deje algo. Y se lo lleva todo, ¿verdad? Nos da risa, pero qué ofensivo. Sí. Es un drama, es una Pero, tragedia. ya un gobernador de los años 70 dijo que nadie trabaja de oquis, ¿verdad? en cierto momento el mensaje, pues, como mencionabas tú, pues está bien, no visto, pero pues al menos si moviste obras y, pues bueno, que te quede algo, pues es cuestionable, otro de los ¿no? temas lícitos, como tú explicas correctamente, pero que son un insulto social. Hacen pública la deuda para que los coahuilenses la paguemos, pero luego esconder la información reservándola. Pues sí, eso es... Se roban el dinero, acto 1, la hacen pública para que la paguemos todos, luego la reservan para que si preguntas nadie te conteste. Efectivamente, y además hay una reserva específica, o sea, legalmente la reservaron como información confidencial. Sí. Entonces, es lo que decíamos hace un rato, es lo que el año que entra se acaba el periodo de que esa información sea confidencial, pero es una barbaridad. O sea, primero pides el dinero prestado, te lo robas y luego dices, este robo es confidencial, nadie puede saber cómo me robé el dinero. Es absurdo, ¿no? Es ilógico. Pero bueno, desgraciadamente es de las cosas irónicas, está dentro de la legalidad. O sea, legalmente es válido lo que hicieron. Como Jorge Torres anda libremente. Como Jorge Torres anda libremente, ¿verdad? Legalmente. Legalmente hablando. Él anda libre porque en Coahuila no le quieren hacer nada. El gobierno de Coahuila pudiera encarcelarlo si quisiera, o sea, tiene los elementos suficientes para mañana meterlo a la cárcel. Puede extraditar a Javier Villarreal. Puede extraditar a Javier. Ni siquiera lo ha denunciado. Ni siquiera lo pide. Ni siquiera ha pedido el dinero. Ni siquiera lo pide. Se enoja porque lo pidió otra instancia y le dijeron que se lo van a dar y que a lo mejor regresa a Coahuila y a lo mejor se lo vuelven a robar. Pues sí, efectivamente. Pues a lo mejor. Y no es ahora sí que el que se quema con la tola hasta el cocó que le sopla, ¿verdad? Entonces, sí. Y eso es lo que tenemos aquí en Coahuila, ¿verdad? Y bueno, es una situación en donde quienes estamos interesados en que esto se esclarezca, pues creo que tenemos que seguir alzando la voz. Ojalá que los ciudadanos entiendan que esta situación nos afecta gravemente. Ojalá que el próximo gobernador lo entienda, como decíamos hace rato, ok, el 53% de la elección que obtuvo de votos le da legitimidad electoral, pero le da una enorme responsabilidad con esos ciudadanos, tanto los que votaron con él como los que no votaron por él. A los que votaron por él decirles la confianza que me dieron, aquí está, y a los que no votaron por él decir la confianza que no me tuvieron, aquí está mi respuesta, ¿verdad? Entonces él tiene en este momento el sartén por el mango. Por primera vez va a ser el primer gobernador después del Moreirato, después del 2011, que lo tenga, de seguir diciendo, sigo siendo parte del Moreirato, o me deslindo del Moreirato de manera definitiva, ¿verdad? Yo espero que tome la decisión de deslindarse de manera definitiva, ¿verdad? Ese caso de los dos extesoreros, Jorge Torres y Javier Villarreal, son elocuentes. Totalmente. Dos hombres enriquecidos, dos hombres que pagaron en Texas casualmente. Las culpas de ellos por golosos y tapadera, pero también la de los sus patrones. Yo creo que explican perfectamente la cara financiera del Moreirato, ¿no te parece? Sí, 100%, ¿no? Y quizá la única razón por la que Humberto Moreira no lo agarraron en Texas es porque nunca pudo entrar a Texas, o porque no lo dejaban entrar a Estados Unidos, ¿verdad? Si no, quizá a lo mejor se hubiera decidido irse para allá junto con pinches, ¿no? Él decidió irse a España,
Y ahora estamos enterándonos de lo que pasó allá en España, con otro... para aquellos que piensan que nomás en México se cuecen habas con esto de la justicia, ¿verdad? Pues casualmente Humberto Moreira fue parcialmente exonerado aquí en México por un gobierno panista, por el gobierno de Felipe Calderón. Los últimos días del gobierno de Felipe Calderón, la PGR emitió un documento en donde lo exoneran misteriosamente a él en lo personal de una parte de los delitos. Yo siempre he dicho no todos, de una parte de los delitos, y luego se va a España y en España también lo investigan y casualmente en España también lo exoneran. Hoy estamos enterándonos pues de qué manera, ¿verdad? Y si tiene una llamadita de Peña Nieto y un dinerito al abogado. Y fíjate, y si tiene manera de pagar esas cantidades para salir libre, pues es porque el excedente de recursos que tiene, pues imagínate nada más cuál será, ¿verdad? Pues él sigue, después de 13 años, vive sin trabajar. Vamos a un segundo corte, en un minuto regresamos. El diputado Rodolfo Walza Urioles, un legislador valiente, enterado, es el invitado de hoy a la mesa de Columnas de México, asomado a la ventana política de Columnas de México hoy para hablar de la megadeuda, negocio de políticos y banqueros. Así es. Rodolfo, traes documentos, ¿verdad?, que quieres mostrarnos. Sí, mira, quiero explicar rápidamente también para que el auditorio sepa cómo se enjuagan estas cosas ahí. Desgraciadamente y lamentablemente los y las diputados y diputadas del PRI se prestan a un juego de una manera francamente como borregos, ¿verdad? Y se los demostré y se los dije en la tribuna y se los demostré y aquí les voy a explicar por qué. En diciembre la bancada del PRI aprueba este documento. Este documento autoriza, es el decreto 404, que autoriza al gobierno de Coahuila a reestructurar la deuda de Coahuila. En ese momento yo me subí a la tribuna y les dije, oigan, independientemente de que si la deuda es un fraude, este documento que ustedes están emitiendo es ilegal. No cumple los requisitos que marca la Ley de Disciplina Financiera y la Ley de Deuda Pública del Estado de Coahuila. Se los dije. Y les dije, van ustedes a tener que regresar a la tribuna, aquí al Congreso, a corregir este documento. Bueno, la semana pasada emiten este decreto, en donde dicen, oigan, ¿qué creen? Este documento que emitimos en diciembre es ilegal, no es válido, y ahora tenemos que emitir uno nuevo. Y me subí a la tribuna y se los dije, y les expliqué con peras y manzanas por qué este documento de diciembre no era válido y por qué era ilegal. Y ahora, la semana pasada, tuvimos que hacer el ridículo diciendo lo que hicimos en diciembre era ilegal, ahora tenemos que volver a hacerlo. Y aquí le voy a dar al próximo gobernador un tip de dónde se puede agarrar, también se los dije en la tribuna. Este documento que emitieron la semana pasada también es ilegal, también tiene contradicciones ilegales que no le permiten tener una validez jurídica. Y yo estoy esperando, incluso apostando a que los bancos no lo van a admitir y le van a pedir al Congreso que lo vuelva a hacer. ¿Por qué es ilegal? Una de las cosas más importantes que el Congreso tiene que autorizar es el monto que se va a refinanciar. Después del Moirato, a nivel nacional se hizo una modificación en la Constitución General de la República para regular el tema de la deuda en todo el país, porque dijeron, oiga, no podemos volver a permitir que pase lo que pasa en Coahuila. Entonces modificaron la Constitución y de ahí pues todas las leyes secundarias que emanan en tema de deuda pública. Y la Constitución ahora dice que para que tú puedas pedir dinero prestado o puedas reestructurar la deuda que ya tienes, el Congreso tiene que autorizarlo. Y el Congreso tiene que autorizar el monto por el cual te vas a endeudar
o el monto que vas a reestructurar, como es este caso. Pero resulta que este decreto trae tres cantidades diferentes. En el artículo primero dice que se autoriza una reestructura por 36,269 millones de pesos. Pero luego más adelante este documento dice, en el anexo único, que se autoriza una reestructura por 36,500 millones de pesos, o sea, 200 millones de pesos más que la cantidad que viene en el artículo primero. Pero luego más adelante este documento habla de que se autoriza reestructurar 36,252 millones de pesos. O sea, primero dice 36,269, luego dice 36,559 y luego dice 36,252. No importa que sea un peso o 200 millones. Esto no es legal. El Congreso tiene que poner específicamente cuál es la cantidad que le está autorizando al gobierno de Coahuila a que se sienta a los bancos a renegociar. No tres cantidades diferentes. ¿Cuál es la que van a renegociar entonces? ¿Sí? Entonces, este documento, al igual que se los dije con este de diciembre, es ilegal. De ahí el próximo gobernador puede agarrarse para decir, oigan, frénense tantito. Yo no voy a permitir que hagan una renegociación con documentos ilegales, porque luego van a venir a decirme a mí, como pasó con Moreira, ¿verdad? Agarraste documentos ilegales, en aquel caso eran falsificados, en este caso son ilegales, no son falsificados, pero no cumplen con los requisitos que marca la ley. Y al final de cuentas, esto puede traer consecuencias legales para alguien, para quien los utilice para reestructurar o refinanciar la deuda, si es que los bancos... Puede ser una bomba de tiempo para Manolo Puede ser una bomba de tiempo si no actúa a tiempo. Es una bomba de tiempo, pero además es una oportunidad. ¿Qué debe hacer? Él debe de agarrar este documento y decirles, oigan, frenen la reestructura porque lo están haciendo con un documento que no es legal. Por lo tanto, espérense tantito. Yo no voy a permitir que me hereden un gobierno con este antecedente. ¿Sí? Como sucedió con el Moreirato, ¿verdad? Entonces, él tiene esta oportunidad, es una bomba de tiempo, pero también es una oportunidad. Si él sabe usar este documento, puede frenar la ilegalidad que quieren cometer con la reestructura de la deuda. Independientemente de que es un fraude, hay motivos legales para que él no permita que se haga la reestructura que se quiere hacer en este gobierno. Fíjense, yo le pregunté al secretario de Finanzas, al actual. Se lo he preguntado en los 2 años que ha ido a comparecer al Congreso, que yo he estado como diputado. Explíqueme, señor secretario de Finanzas, ¿cómo es posible que en el 2011 debíamos 36,000 millones de pesos y hoy seguimos debiendo 36,000 millones de pesos después de que pagamos 40,000? No ha sabido darme una explicación. Es más, los números no le cuadran con la deuda. No ha podido cuadrar exactamente los números de la deuda actual. No hay nadie que lo pueda explicar porque es un fraude. Y el fraude está en las reestructuras, en las renegociaciones, en los refinanciamientos, llámenle como quieran. Esto es un fraude, es la manera en que se roban el dinero. Y hoy tenemos la oportunidad histórica con el nuevo gobernador que va a entrar, de frenarlo, de impedirlo y de echar esto para abajo. Estamos en la última etapa del programa. ¿Cómo se llama el tema que tenemos? Es opciones y soluciones de una deuda que ahoga. Por eso explica lo que está diciendo. Exactamente, entrando en ese tema. O sea, el primer punto pudiera ser el hecho de decir, oye, párenle, vamos a hacer las cosas correctamente. Así es. Durante la campaña, Manolo mencionaba, cuando le preguntaron acerca de las soluciones de la deuda, en nombrar un consejo ciudadano que iba a ser consultado para efecto de proponer por parte del Ejecutivo al Congreso del Estado, pues algunas opciones para darle solución a la deuda. Estamos a tiempo, precisamente con esa tesitura que se da en este decreto ilegal, a conformar ese Congreso, a conformar ese Consejo. Si estamos a tiempo, nada impide que ese consejo se forme hoy o mañana, nada, ¿eh? El hecho de que él no haya tomado protesta como gobernador no quiere decir que el gobierno actual pueda hacerlo a petición de él, ¿sí? Yo creo que lo primero que tendría que hacer, a mi juicio, es frenar esto, no permitir esta nueva reestructura, esta nueva renegociación, porque si lo permite y luego hace el consejo va a decir, ay, pues fíjense que ya lo reestructuraron, ya lo renegociaron, y pues ya, ahora sí que es palo dado, ya no podemos hacer nada. Entonces, tiene que frenar esto
para que el consejo que quiere nombrar tenga un margen de maniobra, tenga tiempo y tenga posibilidades de analizar con calma la manera en que se quiere reestructurar la deuda y asegurarse que esta nueva reestructura no sea un fraude, que realmente traiga un beneficio financiero al pueblo de Coahuila y no que durante otros 25 años sigamos debiendo 36,000 millones de pesos eternamente, ¿verdad? Como es ahora. ¿Un consejo ciudadano para qué? Un consejo ciudadano para que primero se entere el consejo ciudadano de la realidad de la deuda para que luego nos lo platique a la sociedad. Bueno. Un consejo ciudadano que sea asesor del gobernador. Un consejo ciudadano para, como dicen muchas empresas, si quieres alargar un tema, constituye un consejo. Claro, claro. O un consejo para aconsejarte, gobernador, que seas prudente por fin, te enfrentes a la sociedad, aclares la deuda. Yo he hablado con 6 empresarios importantes, 2 de ellos presidentes de consejos regionales, se lo platicaba Orestes antes del programa, y uno de ellos dice: Manolo Jiménez debe comprometerse a pagar cuando menos el 50% de la deuda. Hay que entender una cosa, tú hablaste de 15,000 millones de presupuesto en el 2005, de presupuesto anual estatal en 2005 que entró Humberto Moreira. Hoy rebasa los 60,000 millones. 64,000. De manera que aunque sea un insulto los 6,000 millones anuales que le van a regalar de intereses a los bancos porque son los socios de este fraude, quedan 50 y tantos mil millones de pesos para hacer cosas. Así es. Entre ellas poder pagar 1/3 de la deuda por año, si quisieran. Así es, así es. Entonces, nuevamente, un consejo ciudadano, ¿para qué? ¿Vas a ciudadanizar la deuda? Ya está ciudadanizada, ya la pagamos todos los coahuilenses. Esa es una muy buena pregunta. Es una perspectiva para que el gobernador entienda que debe ayudarnos a entender. Y no estoy enredándome en palabras. Ese consejo ciudadano debe decirle al gobernador: ábrete a la sociedad, explica y empieza a pagar la deuda. Aunque con dinero público, como dije al principio, se pague el fraude, pero tampoco el Estado puede estar cargando con una hacienda quebrada. Así es. Con participaciones comprometidas, las federales, y con una exigua obra pública y servicios. Así es. Un campo abandonado, un desierto a la buena de Dios, ¿verdad? Bueno, ese es otro buen tema. El primero, nomás que lo olvidé mencionar, en esta reestructura están planteando que el 100% de las participaciones federales, el 100% queden como garantía de la deuda, ¿verdad? Entonces eso le quita, por supuesto, margen financiero al gobierno, al gobierno entrante. Y la otra cuestión es la del consejo, que efectivamente lo planteas muy bien. ¿Para qué quiere el consejo? ¿Para hacer como que hace o para realmente que sirva de algo ese consejo? Porque yo estoy convencido que la idea en sí misma no es mala. No es mala la idea esa de formar un consejo con gente independiente, con gente experta. También tiene que ser plural, tiene que haber gente de diversas corrientes, no políticas, sino diversas formas de pensar sociales, que realmente sea representativo de una sociedad que es diversa. No los amigos en las No cámaras. los amigos del gobernador, para que le digan lo que quiera escuchar y para que digan, ustedes van a decir esto y vayan y lo repitan, ¿verdad? Entonces, ese sería un buen planteamiento. ¿Para qué quiere el consejo y cómo lo va a conformar? Creo que si lo conforma bien, si lo hace bien, el consejo le puede servir mucho para darle luz hacia dónde orientar una reestructura. Otra vez, Rodolfo, propositivamente, no decimos que el consejo esté mal, no decimos que Manolo esté mal. Así es. Estamos diciendo que tienen la oportunidad de ser más de lo mismo o de hacer algo diferente. Efectivamente. ¿Vas a ciudadanizar para qué? Efectivamente. Y estamos diciendo además algo muy importante. Le estamos dando el beneficio de la duda. Claro. Le estamos dando el beneficio de la duda de que realmente quiere actuar de buena fe y que realmente quiere resolver el problema. Y no convertirse en una tapadera más del problema que tenemos, como han sido los últimos 2 gobernadores, lamentablemente, ¿verdad? Oye, sí. Si el 100% de las participaciones federales están comprometidas, porque así lo piden ellos mismos. Así es. ¿Qué margen te queda? No, pero además le arrebataron a Manolo Jiménez la bandera de echarle la culpa al gobierno federal de que no les da dinero. Pues sí. De aquí para siempre. Pues sí, él va a decir, oye, pues tú lo tienes Pues si atravesado. tú lo atravesaste. Todo lo que tú lo comprometiste, exactamente. En un pagaré, ¿verdad? Exactamente, ese es otro buen tema, ¿no? Entonces, sí creo que esto puede ser un problema grave, pero también en este momento
hay un área de oportunidad enorme para el nuevo gobierno, para el nuevo gobernador, de tomar cartas en el asunto, de marcar realmente una diferencia y de realmente ver para adelante como él lo está proponiendo, pero ver para adelante sin estar cargando el bulto que representa todo este pasado que venimos arrastrando los coahuilenses, En ¿no? 5 minutos que nos quedan de programa, los tres deberíamos hacer un resumen de las soluciones y las opciones de la deuda y de consejos específicos para el gobernador, que en 5 meses lo será. Bueno, yo resumiría en lo que hemos mencionado en 3 áreas. Primero, beneficio de la duda para el gobernador. Beneficio de la duda de que lo quiere hacer bien. Segundo, no permitir que se lleve a cabo esta nueva reestructura de la deuda antes de que él tome posesión. Y tercero, seguir la propuesta que él mismo hizo, que forme un consejo ciudadano que realmente sirva como consejo ciudadano y que realmente lo asesore sobre cómo hacer una reestructura que no sea un fraude para los coahuilenses, que no sea un negocio para el gobierno en turno y para los funcionarios públicos en turno. Eso es lo que él tendría que hacer, a mi punto de vista, y de manera muy respetuosa, porque hasta el día de hoy la experiencia que tenemos los coahuilenses es que la deuda ya se convirtió en un negocio para los funcionarios públicos y el negocio está específicamente en las mentadas reestructuras, en los mentados refinanciamientos que hacen y que ya llevan dos en estos últimos 12 años. ¿Puede acabarse el último de noviembre con el último gobierno corrupto de la megadeuda de Coahuila? Puede acabarse con el último gobierno del Moreirato, de entrada. Que eso significaría acabar con la corrupción ya de entrada, ¿verdad? Porque Moreirato es igual a corrupción. Entonces puede ser este próximo 1 de diciembre el fin del Moreirato en Coahuila. Lo prometió él en su campaña. Vamos a ver si es cierto que lo cumple. Pero para Manolo, ser y parecer ser. Efectivamente. Tiene que ser gobernador y tiene que parecer ser gobernador. Demostrar Totalmente. ser gobernador, demostrar que quiere transparencia, que no quiere corrupción. Y que él es el que controla. Demostrar que ya no hay Moreirato y que él toma las decisiones. Exactamente. Y que aunque sea costoso políticamente, Yo tome el reto del deslinde total. Yo te aseguro que políticamente, si lo hace, le va a beneficiar. Te lo garantizo que si lo hace, le va a beneficiar políticamente. Y a Y Coahuila. no le voy a recomendárselo porque es de otro partido, pero yo quiero el bien de Coahuila. Y realmente, para que le vaya bien a Coahuila, le tiene que ir bien a nuestros gobiernos, sea quien sean. Que quizás Sean esta quien parte sean. de la solución, Rodolfo, que por fin entendamos que Coahuila está primero, Así es. que Coahuila está comprometida, que hay que rescatarla, que Así cuando es. en el mundo se habla de Coahuila, se habla de corrupción, de fraudes, y que Efectivamente. tenemos que recoger del fango el nombre arrastrado del Estado Así es. y recuperar nuestra patria chica que tanto amamos todos. Totalmente de acuerdo. Aquí la gente es buena, pero qué gobiernos nos han tocado. Y esperamos que el que viene de Manolo Jiménez sea bueno. Yo tengo fe en que lo sea. Yo lo también. condeno de entrada, de ninguna manera. al Totalmente de contrario. acuerdo, totalmente de acuerdo. Aunque somos de diferente ideología política, yo no lo condeno, al contrario. Repito, ya lo he dicho 4 o 5 veces, le damos el beneficio de la duda, pero necesitamos ver que las acciones desde el primer día sean realmente las acciones de un gobernador, no de un títere de los Moreira, ¿verdad? En el programa de la semana pasada hablamos del Poder Judicial y de la corrupción en el Poder Judicial y de los retos en el Poder Judicial. Y también se les puso a Manolo, por el invitado, el abogado Oscar Nájera Davis, un ex magistrado, propuestas concretas de cómo mejorar. Él dijo desde darle su autonomía, desde darle presupuesto, Por desde supuesto. enderezarlo en el camino chueco que lleva en algún porcentaje. Hoy le hablamos de la deuda, pero hay más cosas. Hay más cosas que decirle, ¿no? Muchas Orestes? cosas. 2 minutos, Rodolfo, que te quieras dirigir a la gente, a esa cámara y darles tu punto de vista para los coahuilenses. Bueno, Allende del programa o de lo que tú quieras hablar. los coahuilenses tomaron una decisión, puede gustarnos a algunos, puede no gustarnos, pero la decisión está tomada. Hoy tenemos un gobernador electo, el próximo 1 de diciembre vamos a tener un gobernador con legitimidad electoral, con una mayoría que decidió que él fuera el gobernador. Eso le da la legitimidad, pero también le da a nuestro próximo gobernador una enorme responsabilidad con los coahuilenses, y yo espero que su lema de campaña de vamos a ver para adelante sea real. Vamos a ver para adelante resolviendo y aclarando lo del pasado, porque para ver para adelante tenemos que deshacernos del bulto que venimos cargando, y ese bulto se llama Moreirato, ese bulto se llama corrupción y ese bulto se llama megadeuda. Y esperemos que el próximo gobernador tenga la inteligencia y la capacidad y la responsabilidad suficiente para deshacerse de ese lastre
y para que de una vez por todas cerrar la puerta y darle vuelta a esa página de la historia negra que vivimos en Coahuila y que seguimos viviendo hasta el día de hoy. Ahora, este es algún resumen. Sí, como mencionaba Rodolfo, pues eliminar el pasado es un proceso doloroso. Sin embargo, el deslinde de este nuevo gobierno que va a iniciar, pues es una oportunidad histórica, debido a razón a que hay temas pendientes que han afectado a la sociedad coahuilense que definitivamente tienen que resolverse. Uno de esos, pues, es el de la deuda, otro de ellos es la corrupción en diversos poderes. Y como mencionaba incluso el mismo Manolo Jiménez, ¿verdad? En sus mensajes recientes, en el sentido de que en su gobierno pues cabían todos. Vamos a otorgar ese voto de confianza para que efectivamente pues puedan caber todas las opciones políticas que hay en el Estado, con mentes muy brillantes que pueden aportar muchísimo al desarrollo de nuestra tierra. En la teoría paradigmática se deja claro que cuando el paradigma cambia, atiéndase las reglas del juego. Quien se quede atorado en el paradigma anterior, su experiencia anterior le resulta cero. Manolo puede cambiar el paradigma con él el 1 de diciembre, pero entonces esa legitimación electoral que tiene no necesariamente será legitimación política y social. Esa la tendrá que ganar a partir del 1 de diciembre. Con esto terminaría. Muy agradecido, Rodolfo, muchas gracias. que hayas estado con nosotros en este órdenes. programa. Amigos, la cita es el próximo martes 4 de julio a la 1 de la tarde. Aquí nos vemos. Buen provecho.